Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. En esta segunda emisión de MEX Español estaremos revisando la actualidad del equipo metropolitano luego de cumplida la semana número 2 de la ronda regular temporada 2023. Repasaremos esas dos series, primero ante los Cerveceros de Milwaukee, en donde el equipo realmente tuvo muchos inconvenientes ofensivos, en donde terminó siendo barrido, y luego lo que marcó el Opening Day en casa en el Citi Field, con victoria de 2 de 3 encuentros ante los Marlins de Miami. Por cierto, que ante unos Marlins de Miami, que el equipo de los Mex pudo ganarle 5 juegos de los 7 disputados y ahora no se medirán ante el equipo de la Florida hasta el mes de septiembre. Estaremos acompañándoles a lo largo de los próximos minutos todo el equipo de producción de Topside Sports, Mex Español, con la conducción de quien les habla, Pedro Ricardo Mayo. Pero nos metemos en materia. Fue una semana negativa en líneas generales con balance de 2-4. Sin embargo, el equipo amaneció el día de ayer, el día lunes, con un balance de un juego de diferencia apenas de 5-5, uno de diferencia con los Bravos de Atlanta, que ocupaban el primer lugar y que venían de perder 3 de manera sucesiva ante los Padres de San Diego, equipo que a la vez iba a estrenar la semana ante los Mets de Nueva York en Citi Field. Pero antes de meternos con ese juego, que fue el primero de la serie, el juego del día lunes, con Max Scherzer a la cabeza, vamos a la apertura anterior de Max Scherzer, que fue ante los Cerveceros de Milwaukee el pasado día martes. Ese día no fue el Scherzer que todos queremos ver. Fue un Scherzer castigado, fue un Scherzer víctima además, y un equipo que atravesaba un buen momento ofensivo, venía además de blanquear el día anterior a los Mets de Nueva York, y en esa apertura Scherzer apenas pudo mantenerse 5 1/3, pero de 8 hits, 5 carreras que fueron limpias, 2 boletos, 2 ponches y algo extraño, algo realmente raro que se pueda presentar no solamente ante Scherzer, sino también algo que se observa poco en el béisbol, 3 honrones consecutivos y se lo dieron a las Metropolitano. Rody Tellez, Garrett Mitchell y Brian Anderson dieron esos honrones de manera consecutiva para un equipo de Milwaukee que ganó 18 de los últimos 21 juegos en Milwaukee ante los Mets, un dominio casi absoluto en los últimos duelos. Y además, los Mets recibieron blanqueo por días consecutivos, algo que no ocurría desde el 2021, en aquel entonces, ante los Bravos de Atlanta en junio de ese año, hace un par de temporadas. La última vez, incluso, que el equipo metropolitano había permitido 3 honrones de manera consecutiva, había sido ante los Diamondbacks de Arizona, o no el equipo de los Mets, específicamente, vamos a aclarar allí, que Scherzer había permitido 3 honrones consecutivos en el béisbol de las mayores, fue con el uniforme de los Nacionales de Washington ante el equipo de Arizona. Eso fue en 2017 y los honrones se los conectaron, escuchen por allí, un venezolano como David Peralta, AJ Pollock y también Jay Lana, los 3 que sacaron la bola del parque. Y la última vez que Milwaukee había conectado 3 honrones consecutivos en un encuentro data de 2018, en aquel entonces el 8 de agosto, y también hubo un pelotero venezolano involucrado, para aquel entonces Jesús Aguilar, acompañado de Travis Shaw y de Eric Thames, eso ante los Padres de San Diego. Eso fue historia. Los Mets cayeron en ese juego sin poder producir, sin poder batear. Fueron 20 entradas consecutivas sin poder anotar una carrera, una crisis importante para comenzar la semana y que trataron de revertir al día siguiente y que parecían que las cosas iban a ser completamente distintas porque el equipo de Nueva York incluso castigó al as de los Cerveceros de Milwaukee, Corbin Burnes, terminaron sacándolo del montículo temprano, pero luego terminó fallando también el cuerpo del relevo y perdió Adam Ottavino ese juego del día siguiente, juego que llegó al noveno 6-6 y en donde otra vez la figura de Garrett Mitchell, que fue uno de los, vamos a decir, uno de los que mató a Nueva York en esa serie, se la sacó a Adam Ottavino para marcar la diferencia, 7 carreras por 6. Así las cosas, terminaba ese juego número 3 de la serie. Los metropolitanos tendrían posteriormente que enfrentar a los Marlins en casa. La lluvia lamentablemente apareció y decidieron, como había jornada libre el viernes, porque el cronograma de partidos era jueves, descanso viernes, sábado y domingo para completar esos 3 duelos, bueno, decidieron moverlo para comenzar el día viernes. Y creo que fue lo mejor que le pudo pasar al equipo de los Mets de Nueva York, ese descanso luego de una serie tan compleja, más allá que los bates habían despertado un poco en ese juego, pero ese receso yo creo que les vino muy bien
y de qué manera. Tyler McGill iba a ser el abridor del cuadro metropolitano enfrentando a Edward Cabrera, un duelo que se vio también en el Loan Depot Park, y al igual que en aquel primer duelo, terminó cumpliendo el lanzador de los Mex, que está sustituyendo a Justin Verlander en esta rotación, ¿sí? No es tarea fácil, ni mucho menos. No es tarea sencilla cuando tú tienes que sustituir a quien llegó a este equipo para acompañar a Scherzer y establecer quizá un one-two de los más importantes a lo largo de esta campaña. Pero bueno, ha cumplido. Y ese día lanzó 6 innings el viernes de 3 imparables, 2 boletos y 3 ponches para dejar su efectividad en 1.64. Ofensivamente por Nueva York, en ese desafío, Francisco Lindor, que pudo largar de 3-1 con un par de carreras impulsadas en ese duelo, además su primer jonrón de la campaña. Starling Marte, que dio cuadrangular también, su primero del año, un Marte que ha comenzado muy bien con el bate, y un Pete Alonso, que también comenzó a producir y en momentos oportunos, que dio además el cuadrangular y que de esta manera colaboró en el festín de los Mex. 9-3, vapulearon a un Cabrera que se vio completamente descontrolado fuera de la zona de strike y eso trajo a Nueva York para el triunfo. Fueron 43.590 espectadores para el duelo inaugural, lleno absoluto. Los Mex han ganado 4 aperturas consecutivas de campaña en Citi Field y 8 de los últimos 9. En lo que respecta al Citi Field, históricamente, recuerden que antes estaba en el Shea Stadium, Nueva York, en Citi Field 11-4 en juegos inaugurales, en total en casa, en esos 62 años de historia, 41-21. Pete Alonso, 4 jonrones en los últimos 3 juegos para aquel momento y además Pete Alonso en la semana alcanzó los 150 jonrones. ¿De qué le sirvió? Bueno, para desplazar a Carlos Beltrán del puesto número 7 en la lista del equipo de todos los tiempos. Alonso incluso daría uno más en la semana para ubicarse con 151 y ahora el próximo objetivo en la lista es Dave Kidman, que conectó 154 y está en el quinto lugar. A 3 está Pete Alonso con salud, eso sin duda lo va a lograr sin ningún tipo de inconvenientes. Así que triunfo el día viernes, Tyler McGill vuelve a triunfar, vuelve a cumplir victoria ante los Marlins. Al día siguiente, otra vez Nueva York se impuso. ¿Y quién estaría en el montículo? Bueno, Kodai Senga, que vaya que ha lucido y de qué forma en estas primeras 2 salidas. Comenzó tambaleando aquel juego del domingo pasado ante los Marlins, descontrolado, quizá los propios nervios de una primera presentación oficial en Grandes Ligas, pero después, con su tenedor fantasma, vaya que ha hecho mucho daño. Ese día, del día sábado, lanzó 6 innings de 3 hits, una sola carrera, que fue limpia, 3 boletos y 6 ponches para imponerse por segunda vez y tener una efectividad de 1.59. Duelo interesante, donde fue la gran nota del conjunto de los Mex. Dave Robertson terminó salvando el juego número 2 y con el bate Pete Alonso, una vez más, y ya decíamos lo de ese jonrón, el quinto de la campaña, el número 151 de su carrera, impulsando un par de anotaciones. Alguien que parece y lo necesita en Nueva York despertar es Eduardo Escobar. Ese día se fue de 4-1. Ese 1 además sirvió para sacar la bola en el sexto inning ante Brazovan. Impulsó un par de carreras. Llegó a ese juego Escobar con un pobre promedio de 0.83 y apenas una carrera traída al home play. Triunfo entonces para los Mex, 5-2 en el juego del pasado día sábado. El domingo no pudieron completar la barrida. Cayó derrotado el equipo de Nueva York en una salida, otra salida corta por parte de Carlos Carrasco. No ha sido un buen arranque de temporada para Carrasco, lamentablemente, y ya habíamos hablado la semana pasada de aquella salida donde incluso terminó con velocidad, perdiendo 3 millas aproximadamente su recta del primer inning al cuarto episodio, y en esta ocasión ya en el propio primer acto terminó recibiendo ese castigo de los Marlins, que le pisaron el plato hasta en 3 ocasiones, para cargar con su segundo revés de la campaña. Conversó en el postjuego, decía que él se siente bien, que siente que está en condiciones, que físicamente está bien, pero que no han podido, las cosas no le han salido del todo bien en este inicio de temporada. ¿Cuál fue la línea de Carlos Carrasco? Bueno, fueron 4 2/3 de 6 carreras, todas ellas limpias, 3 boletos y apenas un ponche. Permitió un par de vuelacercas en este encuentro. Un encuentro que además tuvo como receptor a Francisco Álvarez,
el venezolano que fue ascendido tras la lesión de Omar Narváez. Eso lo vamos a hablar, las razones por las cuales pasó a la lista de incapacitados. Y Francisco Álvarez tuvo su primera apertura de la campaña detrás del home play. Con el bate de 4-1 remolcó una carrera. Ese encuentro, por cierto, sirvió para que Pete Alonso pudiera extender a 4 su cadena de juegos, conectando al menos un indiscutible, y lamentablemente Starling Marte salió con molestias en el cuello, tuvo que abandonar el juego y por esa razón tampoco estuvo en el line-up del día lunes comenzando esta semana ante los Padres de San Diego. Y vamos a mencionar que los Mex llegaron al domingo con 9 juegos consecutivos sin cometer un error, lo que representaba la cadena más larga sin cometer pecados comenzando un año para el equipo de Nueva York. Sin embargo, ese día Francisco Álvarez con un tiro a segunda cometió error, rompiendo esa seguidilla. Anteriormente, en el 85, los Mex arrancaron con 7 juegos consecutivos sin cometer o sin tener alguna marfilada. Lejos de lo que hizo San Diego el año pasado. San Diego llegó a tener 17 juegos consecutivos sin un error, y eso termina siendo algo muy, pero muy complicado. Así que parte de la estadística. Otro factor, ¿no? El día domingo terminó el equipo de los Marlins corriendo muchísimo las bases. El equipo que el año pasado tuvo supremacía en ese de renglón de bases robadas, y este año con las bases más amplias hemos visto mayor actividad por parte de cada uno de los equipos. Bueno, el día domingo le robaron 5 bases a Francisco Álvarez. De 5-5 estuvo los Marlins en las bases, produciendo y haciendo su trabajo. Así que la semana terminó de esa manera, con esa derrota ante el equipo de la Florida, ante el equipo de Miami. Entonces, ¿cómo comenzó esta semana? Y con esto vamos a concluir este repaso por cada uno de los juegos del equipo de Nueva York. Y bueno, terminó o comenzó de una gran manera, porque había una gran preocupación, y eso entre comillas, ¿no? Después de las 2 primeras presentaciones de Scherzer, sobre todo la última, y era que Scherzer íbamos a ver comenzando el día lunes ante San Diego, ante Yu Darvish, que además Yu Darvish había llegado el día lunes con un balance de 5-0, 2.56 de efectividad en 8 juegos de ronda regular ante el conjunto de Nueva York. Pero las cosas cambiaron radicalmente. ¿Y de qué forma? Porque el que dominó terminó siendo Max Scherzer. Darvish sí tambaleó, pero ya en la parte final de su salida fue un buen duelo monticular, eso hay que reconocerlo, como se esperaba en la primera mitad, pero Max Scherzer pudo ganar su segundo juego de la campaña, ahora con 2-1, 4.41 de efectividad para Darvish, su primera derrota de la temporada. ¿Quiénes sobresalieron? Revisamos a los Mex ofensivamente y también en su línea de picheo. La línea completa de Scherzer fue de 5 innings, de un hit, sin permitir carreras, de 3 boletos y 6 ponches. Después, muy bien el bullpen. Entre Curtis, Drew Smith, Robertson y Ottavino, tan solo permitieron un hit en los últimos 4 episodios. Sí, dieron 3 boletos, pero terminaron ponchando hasta 8 adversarios. 14 ponches recetó el equipo de Nueva York durante ese juego. Brandon Nimmo de 4-1 con 2 carreras anotadas. Francisco Lindor de 3-1 con 2 remolques. Necesitan los Mex que Lindor se prenda definitivamente. Jeff McNeil produjo un par de carreras. En definitiva, la historia de este juego, en donde no pudo conectar imparables Pete Alonso, dejó en 4, entonces su cadena de juegos conectando al menos un imparable. Antes de comenzar el juego, se rindió tributo a Seth Lugo. Recuerden que Seth Lugo firmó por 15 millones y 2 años con los Padres de San Diego, y Seth Lugo había sido parte de Nueva York durante 7 campañas, un brazo siempre interesante, un brazo que logró, tanto como abridor y como relevista, incluso en algún momento como cerrador, darle a los Mex buenos momentos, y eso lo reconoció el equipo con ese video antes de comenzar el encuentro. Así que parte de las notas y parte del resumen de los últimos encuentros del equipo. Repasamos entonces para el conjunto de Nueva York el resto de la semana, donde va a tener que completar su serie ante el equipo de los Padres de San Diego. A ver si David Peterson puede ser y puede mostrar esa cara diferente. Peterson ha sido un pitcher de 2 caras, de tener una buena salida, tener una presentación con muchas dificultades. Necesita quizás esa consistencia, esa regularidad, y que pueda
terminar de guiar al equipo. Pero luego de una figura como la de David Robertson, poder contar con Tyler McGill, incluso Kodai Senga, da ciertas garantías para poder pensar en una semana favorable. Después tiene que ir el equipo a la costa oeste, comenzar serie, siempre difíciles, más allá que el primer rival sean los Atléticos de Oakland, un equipo que está llamado a ser último de su división y que ha sido noticia esta última semana por la baja asistencia en su estadio, un equipo que ha buscado, más como de lugar, cambiar de rumbo, incluso por ahí en algún momento se habló de Las Vegas como una posibilidad, algo que en este momento no está ni mucho menos clara. Revisamos movimientos del equipo en la semana, las transacciones, las lesiones siguen y aparecen. El equipo el día martes pasado hizo oficial que Bryce Monte de Oca, un brazo que ya habíamos mencionado la pasada semana con operación tomillón, se perdería todo el año, va a la lista de 60 días. También reclamaron el día 6 de abril a Edwin Uceta, un lanzador derecho de los Piratas de Pittsburgh hasta ese momento, y fue asignado a AAA. Sam Conrad, otro de los brazos lastimados, que también pasa a la lista de 60 días. Otro lanzador que va a la lista de incapacitados es el caso de Tommy Hunter. El día 7 se hizo oficial de Omar Narváez en la lista de incapacitados, esto por una distensión grado medio a alto de la pantorrilla izquierda, y llamaron para sustituirlo a Francisco Álvarez, el receptor, y que estaba bateando de manera oportuna en el inicio de la temporada. Así que movimientos del cuadro de Nueva York, muchos de ellos obligados. De Verlander se dice, y él mismo mencionado que se siente bien y que pudiera regresar, ¿por qué no?, a finales de este mes, no esperar hasta mayo y poder tener alguna salida durante la última semana de este primer mes de ronda regular. Bueno, esperemos sea así, que lleguen en condiciones, que no se vaya a acelerar ni mucho menos su estreno en la temporada, porque es un brazo fundamental. Ya habíamos mencionado con anterioridad la importancia de dos lanzadores dentro de este equipo en el inicio de año, Kodai Senga y Tyler McGill. ¿Por qué son importantes? Porque entre los dos han logrado sostener a un equipo que, salvo la salida hoy de Scherzer, que terminó siendo positiva, la rotación había sido inconsistente, sobre todo entre Carrasco, la última de Scherzer, y el Peterson de Dos Caras. Bueno, entre esos tres nombres tenían 1 y 4, sin contar la salida del lunes de Scherzer, y le habían hecho 25 carreras en 29 innings. Sin embargo, entre Kodai Senga y Tyler McGill en la campaña, 4 victorias sin derrotas, 22 innings y un tercio, solamente 4 carreras limpias permitidas, 10 boletos y 24 ponches. Y pensar que Tyler McGill iba a comenzar el año en AAA siendo el abridor del Opening Day del Syracuse. Bueno, todo cambió y hasta ahora le ha ido muy bien con el equipo. Eso ha sido el picheo, un picheo que tiene una efectividad de 4.81 sin contar el juego del lunes. No era la mejor, lejos de serlo a nivel colectivo. Comenzó la semana como el puesto número 19, 81 ponches, puesto número 15, y un whip de 1.44, puesto 21. Pero si esos números no le parecen atractivos, los números ofensivos tampoco lo eran antes de arrancar la semana número 13. El promedio con el cual comenzó Nueva York fue de 216, el número 27 de la liga, en porcentaje envasado 3.25, el puesto número 18, en anotadas 39, el puesto número 22, en jonrones 10, el puesto número 8, en bases robadas 11, también octavos, en slugging 361, puesto 26, y el OPS 686, puesto número 23. Es allí donde tienen que producir más Francisco Lindor, tienen que aparecer los batazos de Eduardo Escobar, tiene que ser un equipo que posiblemente con algunos movimientos en el line-up tenga que batear más y colectivo. Tiene herramientas, probablemente siga faltando un bateador adicional, alguien que acompañe en ese centro, porque Daniel Vogelbach pareciera en algún momento ser un pelotero que para 162 juegos y los que esté allí va a ser insuficiente para cubrirle la espalda definitivamente a Pete Alonso. Starling Marte, gran año, gran arranque para él. Lamentablemente esa molestia en el cuello en los últimos 2 días, pero era el mejor del equipo en promedio, en bases robadas, en hits conectados en el arranque. Por supuesto, Pete Alonso, el que más honrones ha conectado, con un total de 5, y Brandon Nimmo,
haciendo las veces de ese primer toletero con 10 pasaportes incluso que había logrado en los primeros 10 duelos de la ronda regular. Eso en estadísticas de los Mex completadas 2 semanas de acción, sin sumar lo del día lunes, reiteramos, que terminó siendo victoria con la buena salida de Max Scherzer. Ya para ir cerrando, nos hemos paseado un poco por cada uno de estos numeritos, estadísticas del conjunto. Vamos a dar una nota positiva también y tiene que ver con lo que hizo José Butó en AAA con el equipo del Syracuse y que le valió la distinción como el más valioso, el lanzador más valioso de la semana en la Liga Internacional. Fue una salida ante Rochester de 6 episodios sin permitir carreras, 2 hits, 2 boletos y 5 ponches. Ha arrancado bien, brazo que ya tiene una experiencia corta, pero experiencia al fin en las mayores y uno de los talentos del cuadro en las granjas. Así que José Butó, el pelotero más destacado como pitcher en la Liga Internacional en AAA. Vamos a cerrar, como ya habíamos dicho en nuestra primera entrega, a repasar y vamos a ir conociendo un poco a los brazos o a los bateadores del equipo, la lista de prospectos. Vamos a hacerlo hoy con el número 9 y se trata de Dominic Hamel, un lanzador derecho drafteado en 2021, un brazo que incluso ese año, ya entre clase A y clase A fuerte, terminó siendo el más ponchador de todo el sistema, de todas las granjas, con 145 en 119 innings de labor. Se habla de una buena recta, sí, una recta que puede estar 94, 95 millas por hora, pero más que la velocidad es sobre todo el movimiento del picheo, que es la clave, no solamente de la recta, sino también la curva, el slider, el cambio. Sí, tiene que mejorar también algún renglón, que es el del control, tratar de tirar más strike en algunas situaciones, pero un brazo que ha sido ubicado en el puesto número 9. Dominic Hamel, lanzador derecho del equipo de los Mets de Nueva York, en este repaso que estamos haciendo de cada uno de los prospectos. Se nos queda corto el tiempo, ya mencionamos lo que hizo José Butó en AAA, ya para la próxima semana vamos a enfocarnos en clase A, en AA, clase A fuerte, clase A media, donde ya arrancó también la actividad con los equipos, los filiales, haciendo su trabajo y sobre todo conociendo, y vamos a estar repasando los nombres y los peloteros más sobresalientes. Así que nosotros llegamos al final de esta segunda entrega de MEX Español, en este recuento del equipo de la Gran Manzana. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes, esperamos con noticias sobresalientes, con más victorias del conjunto y que el primer lugar de la División Este, la Liga Nacional, sea para el equipo de Buck Showalter. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado.